Decidí sorprender a mi esposa con un regalo en su oficina después de que me enviara un mensaje de "me acaban de ascender". Y cuando entré en su oficina, uno de los compañeros de trabajo de mi esposa sonrió con suficiencia: "Tu esposa está dentro con el director general". Agradeciéndole el ascenso, abrí la puerta y vi a mi esposa y a su director general besándose apasionadamente en el sofá de su oficina. Me fui sin decir palabra, cancelé todas las tarjetas y cambié las cerraduras. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. ¿Conoces esa sensación cuando estás a punto de sorprender a alguien que amas y tu corazón está haciendo este ridículo zapateo en tu pecho? Sí. Bueno, ese era yo exactamente a las 3:47 de la tarde. En lo que ahora llamo el día en que mi vida dio un giro brusco hacia la locura. Estoy agarrando esta caja de joyas de nogal en la que había estado trabajando como un esclavo durante 3 semanas seguidas. Tallada a mano, lijada hasta que mis dedos eran básicamente cuero y pulida hasta un brillo que podría cegar a un piloto. La cosa era una obra maestra, si se me permite decirlo, y considerando que normalmente tengo las habilidades artísticas de una ardilla con cafeína, eso es decir mucho. Clara me había enviado un mensaje de texto una hora antes con una noticia que debería haberme tenido dando vueltas de victoria por mi taller. Me acaban de ascender. 4 pequeñas palabras que significaban que sus años de ser una lamebotas corporativa y trabajar los fines de semana finalmente habían valido la pena. Mi esposa, Clara Morales, había escalado la escalera corporativa en el consorcio Alfa como si estuviera entrenando para las Olimpiadas de la política de oficina. Y ahora lo había logrado. Directora senior de marketing, oficina en la esquina, todo el paquete completo. Así que, naturalmente, siendo el esposo comprensivo que todavía creía en los grandes gestos románticos, Dios, qué idiota, decidí que este era el momento perfecto para sorprenderla en el trabajo, aparecer sin avisar, presentarle este símbolo de mi amor y orgullo hecho a mano. Tal vez incluso ganar algunos puntos con sus colegas estirados que probablemente pensaban que yo solo era un obrero cualquiera que trabajaba con sus manos para ganarse la vida. La sede del consorcio Alfa en Santa Fe es uno de esos monumentos de vidrio y acero al capitalismo que básicamente grita: si no ganas un sueldo de 6 cifras, no perteneces aquí. El tipo de edificio donde hasta los porteros parecen egresados del TEC de Monterrey. Hablo de suelos de mármol tan brillantes que podría realizar una cirugía usando el reflejo, ascensores que probablemente cuestan más que mi ingreso anual y ese extraño olor corporativo a café caro mezclado con ambición aplastante. Entrar en ese vestíbulo siempre me hacía sentir como si llevara un letrero de "no pertenezco aquí". Pero hoy, tenía mi arma secreta, esa caja de joyas y la confianza que proviene de saber que estás a punto de hacer que el día de tu esposa sea aún mejor. El guardia de seguridad, que me había visto suficientes veces como para darme un asentimiento de cortesía, me dejó pasar sin las habituales 20 preguntas sobre a quién visitaba y si tenía una cita. Fue entonces cuando Elías Soto se materializó de la nada como un duende de oficina. Ahora, Elías es uno de esos tipos que parece que practica su expresión de suficiencia en el espejo todas las mañanas. Tiene toda esa vibra de "llegué a mi cima en la universidad y nunca lo superé", completa con el tipo de barba de diseñador que probablemente requiere un equipo de profesionales para mantener. Clara lo había mencionado antes, siempre con este tono extraño, como si estuviera hablando de un mosquito que no podía aplastar del todo. Me vio en el segundo en que salí del ascensor en el piso 15. Y juro por Dios, la cara de este tipo se iluminó como si acabara de ganar la lotería de los idiotas. Se acercó contoneándose con esta sonrisa que inmediatamente activó todas las alarmas que ni siquiera sabía que tenía. Vaya, 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 dijo, y prácticamente podía saborear la petulancia goteando de sus palabras. Mira quién está aquí con lo que parece un regalo muy considerado. Sus ojos se clavaron en mi caja de joyas como un tiburón que ve una foca herida. Sabes, tu esposa está dentro con el director general ahora mismo, agradeciéndole el ascenso. Ahora, aquí está el detalle sobre la forma en que Elías dijo agradeciéndole. Puso este pequeño énfasis en ello, este diminuto guiño verbal que hizo que las palabras sonaran absolutamente sucias, como si estuviera compartiendo una broma interna que yo aún no captaba del todo. Mi estómago dio un vuelco extraño, pero lo reprimí porque, vamos, estamos hablando de Clara. Mi esposa de 6 años, la mujer que todavía me dejaba notitas en mi bolsa del almuerzo. Sí, me contó sobre el ascenso, dije, tratando de mantener mi voz firme. Pensé en sorprenderla.
La sonrisa de Elías se hizo más ancha, lo cual no creía que fuera físicamente posible. Oh, definitivamente se sorprenderá de verte. Luego se quedó allí mirándome como si yo fuera algún tipo de entretenimiento, esperando que comenzara el espectáculo. Debería haberme dado la vuelta en ese mismo momento. Debería haber escuchado esa vocecita en mi cabeza que de repente gritaba a volúmenes que podrían romper cristales. Pero no, soy terco como una mula cuando quiero. Y había conducido hasta Santa Fe en pleno tráfico de viernes por la tarde con este regalo perfecto. Iba a entregarlo. Maldita sea. Así que, caminé por ese pasillo hacia la oficina de la esquina de Víctor Garza. Ya sabes, el santuario privado del director general donde se cierran tratos millonarios y los sueños corporativos van a morir. El pasillo parecía extenderse para siempre, mis pasos resonando en esos estúpidos suelos de mármol como un temporizador de cuenta regresiva. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, y esa caja de joyas en mi mano de repente parecía pesar unos 25 kilos. Toqué una vez en la puerta de la oficina. Solo una vez. Un golpecito educado que decía, «Hola, perdón por interrumpir, pero tengo algo increíble que mostrarte». Cortesía profesional y todo eso. Luego giré el pomo y entré. ¿Sabes cómo dicen que tu vida puede cambiar en un instante? Como un momento puede dividir toda tu existencia en un antes y un después. Bueno, no bromean, porque allí estaba Clara, mi esposa, la mujer con la que había estado casado durante 6 años, sentada en el sofá de cuero de Víctor Garza como si fuera la dueña del lugar. Y lo estaba besando. No un inocente piquito en la mejilla o un roce accidental de labios. Estoy hablando de un beso de contacto total, con las manos en el pelo, del nivel búsquense un cuarto, como si fueran las dos únicas personas en el mundo y alguien acabara de decirles que el mundo se acabaría en 5 minutos. La caja de joyas se me resbaló de los dedos y golpeó la alfombra con un golpe sordo que pareció resonar más fuerte que un disparo. Ninguno de los dos lo oyó. Estaban demasiado ocupados explorando las amígdalas del otro como para darse cuenta de que el marido de Clara acababa de entrar en su pequeña celebración privada. Me quedé allí durante exactamente 3 segundos. Lo sé porque los conté más tarde, repitiendo el momento una y otra vez en mi cabeza como una especie de rollo de mejores momentos masoquista. 3 segundos viendo mi matrimonio implosionar en tiempo real. 3 segundos sintiendo como si alguien me hubiera abierto el pecho de un tirón y me hubiera mostrado que mi corazón en realidad estaba hecho de papel de seda. Entonces hice lo único que tenía sentido en ese momento. Me di la vuelta y me fui. Sin confrontación dramática. Sin un griterío sobre traición y votos rotos. Sin lanzar esa caja de joyas a la cara engreída de Víctor, aunque Dios sabe que quería hacerlo. Simplemente recogí mi regalo, di media vuelta y salí de esa oficina como si estuviera sonámbulo. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió como caer por el espacio. 15 pisos de entumecimiento total. Viendo esos pequeños números disminuir mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de presenciar. El vestíbulo, el saludo del guardia de seguridad, la puerta giratoria, todo se sentía como si estuviera viendo la vida de otra persona a través de una niebla. Y luego estaba de pie en la acera, rodeado por el caos habitual de la Ciudad de México de claxones de coches, conversaciones apresuradas y el olor de los puestos de esquites, sintiéndome como si me acabaran de empujar desde un acantilado y todavía estuviera esperando tocar el suelo. La caja de joyas todavía estaba en mi mano, este hermoso símbolo de amor y compromiso que ahora se sentía como una prueba de lo estúpido que había sido. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi matrimonio no solo había terminado. Había estado terminado durante un tiempo, y yo había sido el único demasiado ciego para verlo venir. El camino a casa fue como estar atrapado en una extraña pesadilla en piloto automático donde mis manos sabían exactamente qué hacer, pero mi cerebro básicamente se había desconectado y se había ido de pesca. No recuerdo haber parado en un solo semáforo en rojo. No recuerdo haber cambiado de carril. Ni siquiera recuerdo haber arrancado el maldito coche. Pero de alguna manera terminé en mi entrada, mirando la casa que de repente parecía pertenecer a extraños. ¿Sabes esa cosa que hace tu cerebro cuando intenta protegerte de perder la cabeza por completo, donde sigue repitiendo el mismo momento horrible una y otra vez como un disco rayado atascado en la peor canción jamás escrita? Sí, eso estaba sucediendo en alta definición y sonido envolvente.
Edición del director, versión extendida. Los labios de Clara en los de Víctor, sus manos en el pelo de él. La forma en que se veía tan completamente cómoda, como si no fuera su primera vez en su oficina. Como si quizás esto hubiera estado sucediendo durante un tiempo y yo hubiera estado caminando con un letrero gigante de esposo despistado pegado en la espalda. Pero aquí está la cosa sobre el shock. Eventualmente, se pasa, y lo que hay debajo no es bonito. Lo que hay debajo es pura rabia concentrada mezclada con una claridad tan aguda que podría cortar el vidrio. Y de repente, sentado en mi entrada con esa estúpida caja de joyas todavía burlándose de mí desde el asiento del pasajero, supe exactamente lo que tenía que hacer. Sin confrontación, sin discursos dramáticos sobre traición y confianza rota. Sin discusiones llorosas sobre cómo podríamos superar esto si tan solo nos esforzáramos lo suficiente. Al diablo con toda esa trama de telenovela. Esto iba a ser quirúrgico, limpio, eficiente. El tipo de respuesta que enorgullecería a Sanzu. Entré en nuestra casa, mi casa, como estaba a punto de convertirse y encendí mi portátil. Primera parada, nuestra cuenta bancaria conjunta, aquella en la que mis nóminas se habían depositado automáticamente durante los últimos 6 años. La que Clara usaba para sus pequeñas juergas de compras y cenas elegantes con clientes, que aparentemente incluían a su director general. Es curioso cómo esas cenas de clientes tenían mucho más sentido ahora. Saldo, 850,000 dólares pesos. No está mal para una pareja que había estado ahorrando para una renovación de la cocina. Bueno, adivina qué. La cocina estaba a punto de recibir un tipo diferente de renovación. Transferí cada centavo a mi cuenta personal, a la que Clara no tenía acceso porque siempre había insistido en que mantuviéramos las cosas simples con solo la cuenta conjunta. Simple, ¿verdad? Simple para ella desplumarme cuando estuviera lista para hacer su salida. Transferencia completada. Nuevo saldo en nuestra cuenta conjunta, $0. Pero espera, hay más, como en un demente infomercial. Apenas estaba empezando. Nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que tenía $430,000 pesos destinados a unas vacaciones en Europa que Clara había estado planeando durante meses. Vacaciones canceladas, cariño. Transferencia completada. Otro 0. Luego vinieron las tarjetas de crédito. Oh, las hermosas, maravillosas tarjetas de crédito que tanto amaba Clara, la Visa con un límite de $270,000 pesos que usaba para su ropa de trabajo, que aparentemente incluía lencería según algunos de los cargos recientes que ahora veía con nuevos ojos. Cancelada. La Mastercard que usaba para gasolina y el súper. Cancelada. Las tarjetas departamentales de Liverpool, Palacio de Hierro y esa boutique carísima de Polanco donde una bufanda cuesta más que la mensualidad de mi camioneta. Cancelada, cancelada y súper cancelada. Cada llamada telefónica era como una terapia. Sí, me gustaría cancelar esta tarjeta inmediatamente. No, no está perdida ni robada. Simplemente ya no la necesito. Los representantes de servicio al cliente eran tan alegres y serviciales, probablemente pensando que estaban hablando con un tipo que hacía una pequeña limpieza de primavera financiera. Si tan solo supieran que estaban ayudando a orquestar el complot de venganza más satisfactorio de la década. Pero la verdadera obra maestra estaba por llegar. Verás, Clara tenía una obsesión con la comodidad. Le encantaba tener todo automatizado, todo fluido, todo manejado por otra persona para poder centrarse en cosas más importantes, como aparentemente besuquearse con su jefe. Así que, a lo largo de los años, había vinculado todo a esas tarjetas de crédito que acababa de convertir en caros rectángulos de plástico. Netflix, adiós. Amazon Prime, sayonara. Spotify Premium, disfruta de los anuncios, nena. Ese elegante servicio de entrega del súper donde pedía $3,500 pesos de lo que sea orgánico 2 veces por semana, lo siento, método de pago rechazado. La suscripción mensual de flores que hacía que nuestra casa pareciera una funeraria, marchita. Su membresía en ese gimnasio pijo con toallas de eucalipto y batidos de cortesía, hora de encontrar un nuevo lugar para hacer esas posturas de yoga que probablemente estaba practicando para Víctor. Y aquí está la parte hermosa. No estaba robando nada.
Todo esto era mi dinero, mis ingresos, mi duro trabajo pagando por el estilo de vida de una mujer que me había estado tomando el pelo como a un tonto mientras yo bailaba a su son como una marioneta enamorada. Cada centavo que estaba moviendo provenía de mis nóminas. Mis horas extras, mis fines de semana pasados arreglando las casas de otras personas para que pudiéramos permitirnos la vida que Clara quería. Las cerraduras fueron lo siguiente. Llamé a mi compadre Jaime, que tiene un negocio de cerrajería, y le dije que necesitaba un cambio completo de llaves esa noche. Tarifas de emergencia, lo que fuera necesario. Jaime es buena gente. No hace demasiadas preguntas cuando un amigo suena como si lo hubiera atropellado un camión. Apareció alrededor de las 8 con su furgoneta llena de herrajes y su actitud sensata. ¿Te quedaste fuera?, preguntó, aunque algo en su tono sugería que sabía que no se trataba de llaves perdidas. Algo así, dije, viéndolo hacer su magia en la puerta principal. Necesito asegurarme de que solo las personas adecuadas puedan entrar. Jaime asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo y se puso a trabajar. 20 minutos después, tenía un nuevo y brillante juego de llaves, y las viejas de Clara eran tan útiles como teteras de chocolate. La casa que había sido nuestro santuario era ahora mi fortaleza. Fue entonces cuando me di cuenta de que en realidad no podía quedarme allí esa noche. No porque tuviera miedo de que Clara apareciera. Demonios, que intentara entrar con sus viejas llaves. Sino porque cada rincón de este lugar estaba infectado con recuerdos con los que no estaba listo para lidiar. El sofá donde solíamos ver películas. La mesa de la cocina donde habíamos planeado nuestro futuro. El dormitorio donde... Bueno, digamos que no estaba listo para ese campo de minas en particular. Así que, agarré una bolsa de lona y metí suficiente ropa para unos días, mi cepillo de dientes y esa maldita caja de joyas porque todavía no podía decidir qué hacer con ella. Tirarla se sentía como admitir la derrota. Pero conservarla se sentía como torturarme a mí mismo. Decisiones para otro día. El apartamento de Marcos Campos estaba exactamente a 23 minutos, y sabía que estaría en casa porque los viernes por la noche eran sagrados en el mundo de Marcos: pizza, cervezas y el partido que estuviera en la tele. Marcos y yo éramos amigos desde la universidad. En aquel entonces, cuando pensábamos que teníamos la vida resuelta y la decisión más importante que enfrentábamos era si pedir pizza o comida china. Tiempos más simples. Llamé a su puerta a las 9:47 de la noche, sosteniendo mi bolsa de lona como una especie de refugiado doméstico. Marcos me miró a la cara y se hizo a un lado sin decir una palabra. Ni un «¿qué pasa?». Ni un «¿estás bien?». Solo una cerveza fría apareciendo en mi mano y un lugar en su sofá que se sentía como un santuario. Nos sentamos en silencio durante quizás una hora, viendo un partido de béisbol que a ninguno de los dos nos importaba. La cerveza estaba fría, el sofá era cómodo, y por primera vez en todo el día, sentí que podía respirar de nuevo. Marcos no insistió en los detalles, no ofreció consejos, no intentó arreglar nada. Simplemente me dejó existir entre los escombros de mi día sin tener que explicar, justificar o actuar. Alrededor de las 11, finalmente hablé. Me está engañando. Marcos asintió como si le acabara de decir que estaba lloviendo. ¿Qué necesitas? Por eso Marcos es mi mejor amigo. Sin drama, sin jadeos de sorpresa, sin teatralidad de no puedo creerlo. Solo una simple pregunta sobre lo que venía después. Y lo hermoso fue que ya sabía la respuesta. Necesito terminar esto limpiamente, dije. Sin líos, sin drama, sin segundas oportunidades. Marcos levantó su botella de cerveza en un brindis por cortar por lo sano. Chocamos las botellas y sentí que algo se asentaba en mi pecho. La rabia seguía allí. El dolor seguía en carne viva. Pero debajo de todo eso había algo que no esperaba. Alivio. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses sin darme cuenta. Y ahora, finalmente, podía exhalar. Mañana traería abogados, papeleo y todo el feo asunto de desenredar una vida. Pero esta noche, era libre. El sábado por la mañana me golpeó como un tren de carga lleno de arrepentimiento y aliento a cerveza rancia. Me desperté en el sofá de Marcos sintiéndome como si me hubiera atropellado una hormigonera.
Y durante unos 3 gloriosos segundos, pensé que tal vez todo había sido una pesadilla retorcida. Entonces la realidad volvió a estrellarse como un invitado no deseado que trajo todo su equipaje emocional y decidió quedarse para siempre. Marcos ya estaba despierto, moviéndose por su cocina con sus pantalones de pijama raídos de los pumas y preparando un café que probablemente podría quitar la pintura. Los muchos talentos del tipo no incluían preparar una taza de café decente, pero en ese momento, habría bebido aceite de motor si tuviera cafeína. «Tienes una pinta de mierda», dijo, que era la forma de Marcos de decir «buenos días, Sol». «Me siento peor de lo que parezco», murmuré, aceptando la taza de lo que generosamente podría llamarse café. «¿Qué hora es?» «Casi las 9. Has estado hablando en sueños». Eso llamó mi atención. «¿Qué estaba diciendo?» Marcos sonrió, esa sonrisa de alborotador que nos había metido a ambos en problemas en la universidad. Algo sobre cajas de nogal y directores generales. Además, llamaste a alguien llamado Víctor, cretino corporativo, unas 6 veces. Cretino corporativo. Sí, eso sonaba bastante acertado. Pero aquí está la cosa sobre consultarlo con la almohada. A veces tu subconsciente trabaja horas extras mientras babeas en los cojines de tu mejor amigo. Porque mientras estaba allí sentado, sorbiendo el café de fuerza industrial de Marcos, todo se volvió cristalino. Esto no se trataba solo de pillar a Clara en un beso con su jefe. Esto se sentía más grande, más calculado. Como si tal vez lo que había presenciado no fuera un momento espontáneo de pasión, sino la punta visible de un iceberg mucho más feo. Clara no era del tipo espontáneo para nada. La mujer planeaba nuestras compras de supermercado como operaciones militares y programaba nuestra vida sexual en el calendario de su teléfono con pequeñas alertas de recordatorio. Encuentro romántico, 9:30 de la noche. No olvides la ropa interior buena. Así que, la idea de que simplemente comenzara a besuquearse con Víctor al azar sin algún tipo de plan maestro, eso no cuadraba. Necesito una abogada, dije, y Marcos casi se atraganta con su café. Joder, güey. No te andas con chiquitas. No creo que esto fuera solo por un beso, Marcos. Creo que ha estado jugando un juego a más largo plazo. Marcos dejó su taza y me miró con esa expresión, la que decía que estaba a punto de ponerse serio por probablemente la primera vez desde que Fox era presidente. ¿Tienes a alguien en mente o necesitas una recomendación? ¿Conoces a alguien bueno? Regina Montenegro. El nombre me golpeó como una bofetada. Todo el mundo en la ciudad conocía a Regina Montenegro, incluso si nunca habían necesitado una abogada de divorcios. Era el tipo de abogada que hacía que otros abogados se despertaran con sudores fríos. Las noticias locales habían publicado un reportaje sobre ella el año pasado, llamándola la Dama de Hierro después de que dejara a un banquero de inversiones infiel tan en la ruina que tuvo que volver a vivir con su madre. ¿No es carísima? Hermano, acabas de vaciar tus cuentas bancarias y cancelar todo lo que tiene el nombre de Clara. Creo que puedes permitírtelo mejor. Marcos cogió su teléfono y empezó a buscar. Además, por lo que he oído, vale cada centavo, especialmente cuando tratas con alguien que cree que es más listo que todos los demás en la habitación. Esa era Clara, sin duda. Siempre la persona más inteligente en cualquier cena. Siempre lista con alguna corrección sobre vino, política o cualquier tema aleatorio que surgiera. Era adorable cuando salíamos. Menos adorable cuando te dabas cuenta de que probablemente también pensaba que eras un idiota. Marcos encontró el número de Regina y me pasó su teléfono. Llama ahora. Las citas en sábado significan que se toma su trabajo en serio. La oficina de Regina Montenegro estaba en uno de esos edificios de Santa Fe que gritaban, cobro más por hora de lo que tú ganas en un mes. Todo de vidrio y acero y con el tipo de arquitectura intimidante que te hacía querer enderezarte la corbata aunque no llevaras una. Me había puesto mis mejores vaqueros y la camisa de botones que Clara siempre decía que me hacía parecer presentable, lo que ahora se sentía como ponerse un disfraz para una obra en la que no quería participar. La recepcionista parecía salida de una revista. Pelo perfectamente peinado, un maquillaje que probablemente costaba más que la mensualidad de mi camioneta y una sonrisa que era profesional sin ser cálida. Señor Morales, la licenciada Montenegro le verá ahora.
La oficina de Regina Montenegro era exactamente lo que esperarías de alguien que pasaba sus días desmantelando las vidas de la gente con precisión quirúrgica. Libros de derecho del suelo al techo, un escritorio que podría servir como pista de aterrizaje y diplomas en la pared que básicamente equivalían a un doctorado en hacer que la gente se arrepintiera de cruzarse en su camino. Pero era la propia Regina la que realmente llamaba la atención. Tendría unos 45 años, con el pelo gris acero recogido en un moño que parecía poder cortar vidrio y unos ojos que parecían ver a través de lo que sea que estuvieras pensando en servirle. Cuando me estrechó la mano, su agarre fue lo suficientemente firme como para romper nueces, y tuve la clara impresión de que ya me había calado y decidido si valía su tiempo antes de que me hubiera sentado. Entonces, dijo, acomodándose detrás de su escritorio como un general preparándose para la guerra. Marcos me dice que necesitas que alguien te divorcie rápida y completamente. Eso es más o menos. Cuéntame qué pasó, y no omitas ningún detalle, por muy vergonzoso o irrelevante que parezca. Lo he oído todo, y el diablo siempre está en los detalles. Así que, le conté todo. La visita sorpresa, la caja de joyas, el comentario engreído de Elías Soto sobre Clara agradeciendo a Víctor por su ascenso, el beso que parecía demasiado cómodo y practicado. Mi desmantelamiento financiero sistemático de nuestra vida conjunta. Incluso la parte sobre el comentario del cretino corporativo, que de hecho hizo sonreír a Regina, una pequeña expresión depredadora que sugería que apreciaba un buen apodo. Escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en un bloc de notas legal con una caligrafía que parecía poder cortar el papel. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me estudió como si yo fuera un espécimen interesante bajo un microscopio. ¿Alguna prueba de la conducta indebida?, preguntó, yendo directamente al meollo del asunto. La pillé besando a su director general en su oficina. Puertas sin cerrar, en plena tarde de viernes. Su tono se agudizó como una cuchilla que se afila. Eso es un regalo para mí en el tribunal. El adulterio puede afectar significativamente a la división de bienes y a las consideraciones de pensión alimenticia. Pero necesito más que tu palabra. ¿Algún testigo? Elías Soto me vio venir por el pasillo. Hizo algún comentario sobre Clara, agradeciendo a Víctor su ascenso. Regina hizo otra nota. Necesitaremos su declaración. ¿Alguien más? La mitad de su departamento probablemente sabe que pasa algo. Por la forma en que actuó Elías, esto no es exactamente un secreto. Bien. Los líos de oficina rara vez son tan discretos como la gente piensa. Pasó a una página nueva. Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Necesito que me traigas todos los registros bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito y cualquier documento financiero que puedas conseguir. Recibos de nómina, declaraciones de impuestos, cuentas de inversión, fondos para el retiro, todo. Si ha estado planeando una estrategia de salida, habrá un rastro documental. ¿Qué tipo de rastro? Cuentas ocultas, patrones de gasto inusuales, dinero moviéndose de maneras que no tienen sentido para una vida de casados normal. Si tu esposa es tan calculadora como suena, ha estado preparando este divorcio durante más tiempo del que te imaginas. Las mujeres como Clara no solo tienen aventuras, tienen estrategias de salida. La forma en que Regina lo dijo me heló la sangre porque sonaba exactamente correcto. Clara siempre tenía un plan para todo. ¿Por qué dejarme iba a ser diferente? ¿Qué buscamos específicamente? La sonrisa de Regina se volvió lo suficientemente afilada como para realizar una cirugía. Pruebas de que ha estado defraudando al matrimonio, moviendo activos, ocultando ingresos, usando fondos matrimoniales para su aventura. Si podemos probar la mala conducta financiera junto con el adulterio, ya no estamos hablando solo de divorcio. Estamos hablando de daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Piénsalo como que te devuelvan el dinero por sus mentiras, con intereses. Se levantó y me tendió la mano de nuevo. Tráeme todo lo que puedas encontrar, y convertiremos el astuto plan de tu esposa en el mayor error que haya cometido jamás. Al salir de la oficina de Regina, sentí algo que no había experimentado desde la tarde anterior. Esperanza. No esperanza de reconciliación o segundas oportunidades o ninguna de esas tonterías de comedia romántica. Esperanza de justicia.
Esperanza del tipo de venganza que haría que Clara se arrepintiera de cada movimiento manipulador que había hecho. Ya no se trataba solo de pillar a una esposa infiel. Se trataba de exponer un fraude. Y Regina Montenegro era exactamente el tipo de abogada que podía volver la propia astucia de Clara en su contra. Empieza el juego. ¿Sabes cómo a veces el universo decide echarte un cable, justo cuando crees que estás completamente jodido? Bueno, el lunes por la mañana a las 7:23 de la mañana, mientras estaba sentado en la cocina de Marcos intentando tragar otra taza de su café de potencia industrial y contemplando si tenía suficientes pruebas para clavarle el culo a Clara a la pared, mi teléfono sonó con un correo electrónico que lo cambió todo. El remitente era alguien llamado Laia Torres. El nombre me sonaba de las interminables historias de Clara sobre el drama de la oficina y la política laboral, pero no podía ubicarla exactamente. Clara había mencionado a tantos compañeros de trabajo a lo largo de los años que todos se mezclaban en esta masa sin rostro de trepadores corporativos y chismosos del garrafón de agua. Asunto, algo que necesitas saber. Ahora, normalmente lo habría borrado más rápido de lo que puedes decir, príncipe nigeriano, porque, seamos sinceros, los correos electrónicos anónimos con asuntos crípticos suelen ser spam o alguien intentando venderte pastillas para la virilidad. Pero algo en el momento se sentía diferente. Como si quizás el universo finalmente estuviera listo para dejar de aguarme la fiesta y empezar a igualar el marcador. Lo abrí. Hola, no me conoces, pero trabajo con Clara. Soy Laia Torres del departamento de marketing. Sé lo que pasó el viernes por la tarde porque media oficina te vio salir de la oficina de Víctor con cara de haber sido atropellado por un camión. También sé lo que ha estado pasando entre Clara y Víctor durante los últimos 3 meses. Y creo que mereces saber la verdad. ¿Podemos vernos? No es algo que quiera poner por escrito. Joder. 3 meses. No un momento espontáneo de debilidad o un desarrollo reciente. 3 meses de mi esposa jugando a las casitas con su director general mientras yo estaba en casa preparándole su cena favorita y planeando regalos sorpresa como una especie de animal de circo domesticado. Llamé al número que había incluido en su correo electrónico, y Laia contestó al segundo timbre como si lo hubiera estado esperando. Sr. Morales. Su voz era suave, nerviosa, pero decidida. Gracias por llamar. No estaba segura de que lo haría. ¿Por qué me dices esto? Porque Clara es mi supervisora, y durante los últimos 3 meses, he tenido que verla pavonearse por la oficina como si ya fuera la señora Garza mientras tú probablemente estás en casa pensando que tienes un matrimonio feliz. Me ha revuelto el estómago. Había algo en su voz que me dijo que no se trataba de política de oficina ni de saldar cuentas. Se trataba de decencia humana básica, que aparentemente escaseaba en el consorcio Alfa. ¿Qué sabes exactamente? Más de lo que quieres oír, probablemente. ¿Podemos vernos en un lugar privado? Hay cosas que necesito mostrarte. Acordamos vernos en una cafetería. Uno de esos lugares de moda con muebles desiguales y baristas que parecen estar audicionando para una banda indie. Territorio neutral, lejos de nuestros barrios y, definitivamente, lejos del consorcio Alfa. Laia Torres resultó no ser nada de lo que esperaba. Tendría unos 30 años, con el pelo oscuro recogido en una simple coleta y el tipo de cara que sugería que aún no había sido corrompida por el mundo corporativo. Cuando entró en la cafetería exactamente a las 10 de la mañana, miró a su alrededor nerviosamente antes de verme en el reservado de la esquina que había reclamado. Sr. Morales. Se deslizó en el asiento frente a mí, agarrando un sobremanila como si contuviera secretos de estado. Soy Laia. Gracias por reunirte conmigo. Llámame Tomás, y gracias por contactarme. Esto no debe ser fácil. Se rió, pero no había humor en ello. ¿Fácil? Llevo meses sin dormir viendo este desastre, sabiendo que en algún lugar había un marido que no tenía ni idea de que su mujer le estaba tomando el pelo como a un tonto. Cuéntame lo que sabes. Laia abrió el sobre y sacó lo que parecían correos electrónicos impresos y una especie de pequeña grabadora. Empezó hace unos 3 meses, justo después de que a Clara la trasladaran al piso ejecutivo. De repente, trabaja hasta tarde todas las noches, viene los fines de semana, siempre en reuniones con Víctor que de alguna manera requerían que la puerta estuviera cerrada.
Eso no significa necesariamente nada. No, pero esto sí. Deslizó un correo electrónico impreso sobre la mesa. Este es de Clara a su amiga Jessica de contabilidad. Es del sistema de correo electrónico de la empresa, que se supone que todos sabemos que está monitoreado, pero Clara aparentemente pensó que era demasiado lista para que la pillaran. Leí el correo electrónico y se me cayó el estómago al suelo. Yes, Víctor finalmente está haciendo su movimiento. 3 meses de coqueteo y posicionamiento estratégico y ahora está hablando de ascenderme a directora senior si juego bien mis cartas. Y entre tú y yo, las cartas que estoy jugando no son exactamente relacionadas con el trabajo. Emoticono cara guiñando. ¿La mejor parte? Tomás no tiene ni idea. De hecho, me hizo una caja de joyas para cuando me ascendieran. Lindo, pero tan despistado. Esto va a ser más fácil de lo que pensaba. La fecha mostraba que fue enviado 2 semanas antes de que los pillara besándose. 2 semanas antes de mi visita sorpresa que no fue realmente una sorpresa. Fue solo el momento en que finalmente abrí los ojos. Hay más, dijo Laia en voz baja. Esto fue la semana pasada. El segundo correo electrónico hizo que me temblaran las manos. Víctor y yo almorzamos hoy para discutir mi evaluación de desempeño. Jaja. Básicamente me ha prometido el puesto de directora senior más una buena bonificación si lo mantengo contento. El momento no podría ser mejor. Tomás acaba de terminar de pagar la hipoteca con el dinero de sus horas extras de ese gran proyecto de renovación. Una vez que asegure mi ascenso y exprima esto unos meses más, pediré el divorcio y me quedaré con la mitad de todo. Es demasiado confiado para verlo venir. Para Navidad, tendré una oficina en la esquina, una cuenta bancaria gorda y un novio director general. A veces la vida simplemente sale perfecta. Tuve que leerlo 2 veces porque mi cerebro se negaba a procesarlo la primera vez. No se trataba solo de una aventura. Se trataba de un plan calculado para usarme como un trampolín financiero mientras ella se posicionaba para su estrategia de salida. Cada noche que había trabajado hasta tarde para pagar nuestra hipoteca antes de tiempo. Cada proyecto de fin de semana que había aceptado para aumentar nuestros ahorros. Cada sacrificio que había hecho para que pudiéramos tener una vida mejor juntos. Todo había estado financiando el plan de escape de Clara. Dios santo, susurré. Se pone peor, dijo Laia, y sinceramente no sabía cómo era posible. Grabé una conversación el viernes pasado por la mañana, justo antes de que aparecieras, de hecho. Apretó el play en la pequeña grabadora, y de repente la voz de Clara llenó nuestro pequeño rincón de la cafetería, clara como el día. Te lo digo, Víctor, esto está saliendo mejor de lo que planeé. Tomás se ha estado matando a trabajar horas extras para pagar la casa, y acaba de depositar otros 100.000 pesos en nuestra cuenta de ahorros. El dulce e idiota confiado realmente cree que está invirtiendo en nuestro futuro juntos. La risa de Víctor llegó a través de los altavoces como uñas en una pizarra. Y no tiene ni idea de que planeas quedarte con la mitad de todo. Por favor. Tomás no reconocería una señal de alerta ni aunque le diera una bofetada en la cara. Todavía me deja notitas de amor en mi bolsa del almuerzo como si fuéramos adolescentes. Sería adorable si no fuera tan patéticamente ingenuo. ¿Cuál es el cronograma? Quiero pasar las fiestas primero. Seguir jugando a la esposa amorosa mientras aseguro este ascenso y dejo que termine de pagar un poco más de nuestra deuda. Tal vez tomar unas últimas vacaciones a su costa. Europa estaría bien. Luego soltaré la bomba del divorcio en algún momento después de Año Nuevo. Para el día de San Valentín, estaré soltera, financieramente estable y lista para pasar a tener un novio director general oficialmente. ¿No se opondrá al divorcio? ¿Con qué? Está tan enamorado de mí que no ve más allá de sus narices. He estado preparando esto durante meses, documentando sus largas horas de trabajo, haciendo que parezca que nunca está en casa, creando un rastro de papel que muestra que nuestro matrimonio se ha estado deteriorando. Su propia ética de trabajo se va a usar en su contra en el tribunal. La grabación continuó durante unos minutos más, pero ya había oído suficiente. Mi esposa no solo me había estado engañando. Había estado llevando a cabo una estafa a largo plazo digna de una timadora profesional. Cada gesto amoroso que había hecho,
cada sacrificio, cada momento de confianza e intimidad había sido convertido en un arma contra mí al servicio de su plan maestro. Laia apagó la grabadora y me observó la cara con atención. Siento que tuvieras que oír eso. No, dije, y mi voz sonó extraña, incluso para mis propios oídos. Necesitaba oír eso. Gracias. ¿Qué vas a hacer? Saqué mi teléfono y busqué el número de Regina Montenegro. Voy a llamar a mi abogada y a entregarle el mejor caso de divorcio que haya visto jamás. Laia sonrió por primera vez desde que se sentó. Bien. Clara se ha salido con la suya con este tipo de manipulación durante demasiado tiempo. Es hora de que alguien la ponga en su sitio. Mientras marcaba el número de Regina, sentí que algo se asentaba en mi pecho que no había sentido desde el viernes por la tarde. ¿Certeza? No solo sobre terminar mi matrimonio, sino sobre asegurarme de que el astuto plan de Clara le saliera por la culata de la manera más espectacular posible. El beso que había presenciado no era el crimen. Era solo la prueba. El verdadero crimen fueron los meses de fraude calculado, manipulación emocional y robo que lo precedieron. Y ahora tenía pruebas. La voz de Regina Montenegro cuando la llamé sonó como la mañana de Navidad, el día de la independencia y ganar la lotería, todo en un hermoso y aterrador paquete. ¿Tienes grabaciones? ¿Grabaciones reales de ella discutiendo fraude financiero? Audio nítido de ella hablando de usar mi dinero para financiar su estrategia de salida mientras juega a las casitas con su director general. Ven a mi oficina ahora. Cancela lo que sea que estés haciendo hoy porque estamos a punto de construir un caso que hará historia legal en esta ciudad. 30 minutos después, estaba de vuelta en la sala de guerra de Regina, viéndola transformarse de una abogada intimidante a algo que se asemejaba a un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. Había llamado a su pasante, una mujer de ojos agudos llamada Sara, que parecía que podía organizar la invasión de Normandía mientras resolvía un cubo de Rubik al mismo tiempo. Reprodúcelo de nuevo, dijo Regina, inclinándose hacia adelante mientras la grabación de Laia llenaba la oficina por tercera vez. Cada vez que la voz de Clara decía algo particularmente condenatorio, Regina tomaba una nota con la intensidad de un cirujano marcando exactamente dónde hacer la incisión. El dulce e idiota confiado realmente cree que está invirtiendo en nuestro futuro juntos. Regina pausó la grabación. ¡Ey! Justo ahí. Está admitiendo un engaño intencional con respecto al uso de los bienes conyugales. Eso es fraude de manual. ¿Es suficiente? Oh, cariño, apenas estamos empezando. Se giró hacia Sara. Saca los registros financieros que trajo la semana pasada. Quiero cruzar cada transacción con la línea de tiempo que ha establecido en estas grabaciones. Lo que siguió fueron 3 horas del trabajo de detective más satisfactorio que jamás había presenciado. Sara extendió estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito y documentos financieros sobre la mesa de conferencias de Regina como si estuviera armando un rompecabezas que deletrearía la perdición de Clara en fuente Times New Roman de 12 puntos. Mira esto, dijo Sara, señalando una serie de cargos de tarjeta de crédito de septiembre. Compras de lencería cara, restaurantes de alta gama, viajes de fin de semana a ese hotel boutique de la ciudad, todo cargado a la cuenta conjunta durante el mismo periodo en que le contaba Víctor sobre su posicionamiento estratégico. Regina estudió los estados de cuenta con la concentración de un joyero examinando un diamante. Estaba usando fondos conyugales para financiar su aventura. Cada cena con Víctor, cada pieza de lencería para sus pequeños encuentros, cada gesto romántico, todo pagado con tu dinero. Y esto, señalé una serie de transferencias que había notado pero nunca cuestionado. Cantidades pequeñas. 10,000 aquí, 20,000 allá, movidos de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta que no reconocía. Sara buscó los registros bancarios en su portátil. Cuenta de ahorros personal abierta hace 4 meses. Titular único, Clara Morales. Saldo actual, 265,000 dólares pesos. Ha estado desviando dinero, dijo Regina, y su sonrisa podría haber alimentado una pequeña ciudad, creando un fondo secreto mientras pretendía construir vuestro futuro juntos. ¿Cuánto de este dinero provino de tus ingresos? Hice los cálculos en mi cabeza, repasando meses de turnos de horas extras y proyectos de fin de semana. Alrededor del 90%,
quizás más. Perfecto. Absolutamente perfecto. Regina se reclinó en su silla como si estuviera saboreando un buen vino. Tenemos adulterio, fraude financiero, activos ocultos y robo premeditado de bienes conyugales. Ah, y no olvidemos la conspiración para cometer fraude con su encantador novio director general. ¿Conspiración? Víctor sabía de su plan. Estaba participando activamente en él. Eso lo convierte en cómplice en el fraude financiero. Los ojos de Regina se iluminaron como si acabara de descubrir el fuego. Podemos ir a por los dos. Sara sacó otra carpeta. Investigué un poco el manual del empleado y las políticas de ética del consorcio Alfa. Las relaciones entre ejecutivos y subordinados requieren ser reveladas a recursos humanos y al departamento legal. No hay registro de tal revelación, lo que significa que Víctor violó la política de la empresa mientras usaba su posición para facilitar el fraude de Clara. Regina prácticamente ronroneaba. Esto se pone cada vez mejor. Pasamos la siguiente hora documentando todo. La línea de tiempo de la aventura de Clara mapeada contra su comportamiento financiero. El patrón de fondos conyugales utilizados para financiar su relación con Víctor. La cuenta secreta donde había estado aparcando el dinero robado de nuestras finanzas conjuntas. Las grabaciones que probaban la intención y la premeditación. ¿Y su ascenso?, pregunté. Consiguió el puesto de directora senior de marketing justo cuando todo esto empezó. Regina y Sara intercambiaron una mirada que me hizo pensar que se comunicaban telepáticamente. Sara, busca las directrices de promoción y la información salarial del consorcio. Ya estoy en ello. Los dedos de Sara volaron sobre su teclado. El puesto de directora senior de marketing quedó vacante en agosto. Clara fue ascendida en septiembre, lo que casualmente coincide con la línea de tiempo de sus primeras conversaciones grabadas sobre jugar bien sus cartas. Así que, literalmente, se acostó para conseguir un ascenso usando mi dinero para financiar la seducción. Eso es exactamente lo que hizo, dijo Regina. Y le va a costar todo. Sara me entregó un bloc de notas legal cubierto con su pulcra caligrafía. Esto es lo que hemos documentado hasta ahora: fraude y abuso de confianza, $850,000 en fondos de la cuenta conjunta utilizados sin consentimiento para financiar una aventura extramatrimonial. La evidencia incluye recibos de restaurantes, cargos de hotel y compras de lujo durante el periodo de la aventura. Ocultamiento de activos, $265,000 en una cuenta personal secreta financiada mediante la transferencia sistemática de bienes conyugales sin el conocimiento o consentimiento del cónyuge. Fraude premeditado, grabaciones de audio que prueban la intención de Clara de usar los recursos conyugales para financiar su estrategia de salida mientras mantenía la apariencia de un matrimonio amoroso. Complicidad de Víctor Garza. Evidencia del conocimiento y participación de Víctor en el plan de Clara para defraudar al matrimonio mientras usaba su posición corporativa para proporcionar beneficios financieros a través de estructuras de promoción y bonificación. Violación del Código de Ética Laboral, relación no revelada entre supervisora y subordinado que resultó en un beneficio financiero para el subordinado. Robo de bienes conyugales, retiro sistemático de fondos de cuentas conjuntas para uso personal mientras se ocultaba la existencia de esos fondos al cónyuge. Esto ya no es solo un caso de divorcio, dijo Regina, organizando los documentos en pilas ordenadas. Esto es fraude, robo, complicidad y probablemente una docena de otras cosas en las que pensaré antes de que terminemos. No solo nos vamos a divorciar de ella. Vamos a hacer que pague por cada mentira que dijo y cada peso que robó. ¿De qué tipo de daños y perjuicios estamos hablando? Regina sonrió esa sonrisa depredadora que estaba aprendiendo a amar. Como mínimo, la devolución de todos los fondos robados más intereses, potencialmente daños y perjuicios por el fraude. Y dada la naturaleza premeditada de su plan, vamos a por la pérdida total de los derechos sobre los bienes. Planeaba quedarse con la mitad de todo. Ahora tendrá suerte si se va con la ropa que lleva puesta. ¿Realmente podemos hacer eso? Cariño, con pruebas como estás, podemos hacer lo que queramos. Clara pensó que era la persona más lista de la habitación, pero cometió un error crucial. ¿Cuál? Lo documentó todo. Cada correo electrónico, cada grabación, cada transacción financiera,
todo es prueba de su intención de defraudar. Ella misma construyó el caso en su contra y nos lo entregó en bandeja de plata. Sara recogió los documentos financieros y comenzó a organizarlos en carpetas. Tendré la demanda formal lista para mañana por la mañana. Demanda de divorcio completa con reclamaciones de fraude, recuperación de activos y daños. ¿Y Víctor? La sonrisa de Regina se volvió absolutamente viciosa. Oh, también vamos a por él. Demanda civil por su papel como cómplice. Además, tendré una pequeña conversación con la junta directiva del consorcio sobre la interpretación creativa de su director general de las políticas de ética de la empresa. Al levantarme para irme, sentí algo que no había experimentado en años, la embriagadora sensación de tener el control total y absoluto de mi propio destino. Clara había pasado meses planeando mi destrucción, usando mi propio amor y confianza en mi contra como armas. Pero ahora las tornas habían cambiado, y su propia astucia estaba a punto de convertirse en el instrumento de su caída. Una cosa más, dijo Regina cuando llegué a la puerta. No contactes a Clara. No respondas a sus llamadas o mensajes. Deja que se pregunte qué se avecina. Cuanto más tiempo piense que se ha salido con la suya, más satisfactorio será cuando la realidad la golpee. Al salir de la oficina de Regina, me sentí como si estuviera flotando. Clara quería jugar. Bien. A ver cómo le gustaba jugar contra alguien que conocía todos sus movimientos antes de que los hiciera. Empieza el juego, cariño. Empieza el juego. Lo bonito de dejar que alguien se ahorque con su propia soga es que hará la mayor parte del trabajo por ti. Todo lo que tienes que hacer es sentarte, mantenerte en silencio y ver cómo atan nudo tras nudo hasta que han creado su propia horca. Y Clara, bueno, estaba a punto de dar una clase magistral de autodestrucción. Empezó el martes por la mañana a las 6:47 de la mañana. Con un mensaje que casi me hace atragantarme con el café ácido de Marcos. ¿Dónde diablos estás? Tu camioneta no está en la entrada y ninguna de mis tarjetas funciona. Miré el mensaje durante unos 30 segundos, saboreando cada letra como si fuera un whisky añejo. Así que, finalmente había intentado comprar algo y descubierto que su estilo de vida de plástico fantástico había sido repentina y permanentemente descontinuado. Una parte de mí quería responder algo sarcástico como, bienvenida al mundo real, cariño. Pero el consejo de Regina resonaba en mi cabeza. No contactes a Clara. Deja que se pregunte qué se avecina. Así que, borré el mensaje y me serví otra taza del jugo despertador de potencia industrial de Marcos. El segundo mensaje llegó 20 minutos después. Tomás, esto no es gracioso. Devuélveme la llamada. Tenemos que hablar. La cosa con la versión de Clara de tenemos que hablar era que generalmente significaba tú tienes que escuchar mientras yo explico por qué estás equivocado sobre lo que sea que crees que viste, oíste o experimentaste. Tenía esta increíble habilidad para hacerte dudar de tus propios recuerdos, tus propios ojos, tu propia cordura. 6 años de matrimonio me habían enseñado que Clara podía convencer a un pez de que se estaba ahogando y necesitaba comprarle branquias a su compañía premium de soluciones respiratorias acuáticas. Pero ya no. No cuando tenía grabaciones de ella llamándome un idiota dulce y confiado mientras planeaba desplumarme. El tercer mensaje llegó durante mi hora de almuerzo. Tomás, lo que sea que creas que pasó, estás equivocado. No fue lo que parecía. Víctor solo me estaba felicitando por mi ascenso. Por favor, llámame. Oh, eso era bueno. Felicitándola con su lengua hasta la garganta. Sí, así es totalmente como funcionan las felicitaciones profesionales en el mundo corporativo. Estoy seguro de que a recursos humanos le encantaría oír sobre el enfoque innovador de Víctor para el reconocimiento de empleados. Hice una captura de pantalla de ese mensaje y se la envié a Regina con una nota, está empezando la campaña de control de daños. La respuesta de Regina llegó en menos de 5 minutos. Perfecto. Deja que siga cavando. Cada mentira que diga ahora es otra palada de tierra en su propia tumba. Para el miércoles, Clara había entrado en modo de pánico total. Los mensajes llegaban cada pocas horas, cada uno más desesperado que el anterior. Tomás, sé que estás recibiendo estos mensajes. Esto es infantil. Podemos superar esto.
Fue solo un error. Dejaré mi trabajo. Podemos empezar de nuevo en otro lugar. Estás siendo ridículo. El matrimonio significa superar los problemas, no huir de ellos. Tomás, por favor. ¿Te quiero? Ese último casi me hace reír a carcajadas. Me quería. Quería mi nómina, mi calificación crediticia y mi disposición a trabajar horas extras para financiar su estilo de vida. Quería tener un marido fiable y predecible que le reconstruiría la cocina mientras ella estaba fuera jugando al hockey de amígdalas con su novio director general. Pero a mí, la persona real, había dejado bastante claro en esas grabaciones que pensaba que era patético. El jueves trajo un nuevo desarrollo. Aparentemente, Clara había descubierto que había cambiado las cerraduras. Lo sé porque Marcos recibió una llamada telefónica histérica de ella en su trabajo, exigiendo saber dónde estaba y por qué no contestaba mi teléfono. Sonaba como una loca, informó Marcos durante la cena en una cantina que servía hamburguesas del tamaño de tapacubos. No paraba de decir algo sobre que habías perdido la cabeza y que estabas destruyendo todo por nada. ¿Qué le dijiste? Que estabas bien y que probablemente debería llamar a un abogado. Marcos sonrió y dio un enorme bocado a su hamburguesa. No le gustó esa sugerencia. Me imagino que no. También preguntó si creía que estabas teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Le dije que, desde donde yo lo veía, parecía que finalmente habías empezado a pensar con claridad. El viernes por la mañana trajo la opción nuclear. Clara apareció en mi lugar de trabajo. Estaba en medio de la instalación de gabinetes a medida en la cocina de una señora rica cuando mi jefe, Paco, asomó la cabeza por la esquina con una expresión que sugería que alguien le acababa de pedir que resolviera la física cuántica. Oye Tomás, hay una mujer ahí fuera preguntando por ti. Dice que es tu esposa. ¿Se ve intensa? A través de la ventana, podía ver a Clara paseando de un lado a otro en la entrada del cliente como un tigre enjaulado. Llevaba su traje sastre, el que guardaba para reuniones importantes y tácticas de intimidación. Su pelo estaba perfecto, su maquillaje impecable, y se veía exactamente como lo que era, una depredadora corporativa que acababa de descubrir que su presa había desarrollado dientes. Dile que estoy ocupado, dije, sin levantar la vista de la puerta del gabinete que estaba ajustando. Dijo que esperará. Entonces esperará mucho tiempo. Paco desapareció y pude oír voces apagadas desde la parte delantera de la casa. La voz de Clara se estaba volviendo más fuerte, lo que significaba que se estaba frustrando más. Bien. Que haga una escena delante de mi cliente. Que le muestre a todo el mundo exactamente quién era en realidad cuando no conseguía lo que quería. Esperó durante 2 horas. 2 horas paseando, revisando su teléfono y probablemente enfureciéndose sobre cómo me atrevía a ignorarla cuando ella se ofrecía graciosamente a explicar lo que mis ojos mentirosos habían visto. Finalmente, alrededor del mediodía, se rindió y se fue en ese BMW plateado que yo le había ayudado a comprar con el dinero de mis horas extras. Mi teléfono vibró 5 minutos después. Bien, sé infantil, pero esta conversación va a ocurrir quieras o no. Esa tarde, Regina llamó con una actualización que me alegró toda la semana. Víctor Garza se ha puesto en contacto a través de su abogado. Aparentemente, quiere discutir la situación como adultos razonables y ver si podemos evitar cualquier desagrado innecesario. ¿Qué le dijiste? Que lo único que quería discutir con él era el tamaño del cheque que tendría que escribir para cubrir su participación en el fraude a mi cliente. La risa de Regina fue como música. Su abogado se quedó muy callado después de eso. ¿Qué significa esto? Significa que saben que están jodidos. Víctor no se pondría en contacto a menos que alguien le hubiera explicado exactamente en cuántos problemas está metido. A los directores generales no les preocupan las aventuras. Les preocupan los cargos de fraude y las investigaciones de la junta directiva. Esa noche, Marcos y yo estábamos viendo un partido de béisbol cuando mi teléfono explotó con lo que solo podría describirse como el colapso total y absoluto de Clara a través de mensajes de texto. ¿Has perdido la cabeza por qué? ¿Por un beso? ¿Hablas en serio? Te he dado 6 años de mi vida. Estás destruyendo nuestro matrimonio por nada. Víctor no significa nada para mí. Fue solo estrés laboral.
Estás tirando por la borda todo lo que construimos juntos. No puedo creer que estés siendo tan mezquino. Todo el mundo piensa que te has vuelto loco. Esto es violencia psicológica. Voy a llamar a tu hermana. Necesitas saber lo que estás haciendo. Te arrepentirás de esto cuando entres en razón. 23 mensajes en un lapso de 40 minutos. Cada uno más desquiciado que el anterior. Hice una captura de pantalla de cada uno y se lo reenvié a Regina. Su respuesta: está teniendo una crisis. Esto es hermoso. Sigue ignorándola. Cuanto más desesperada se ponga, más errores cometerá. Marcos leyó por encima de mi hombro y negó con la cabeza. Madre mía, hermano. Realmente está perdiendo los papeles. Bien, dije, y lo decía en serio. Que los pierda. Que llame a todos los que conocemos y les diga lo loco que estoy por estar molesto por haberla pillado engañándome. Que les explique a sus amigos y familiares por qué sus tarjetas no funcionan y por qué no puede entrar en su propia casa. Que cabe ese agujero tan profundo que necesite una escalera para ver la luz del día. El último mensaje de la noche llegó a las 11:43 de la noche. Sé que todavía me quieres. Podemos arreglar esto. Solo llámame. Apagué mi teléfono y me fui a dormir al sofá de Marcos con una sonrisa en la cara. Porque por primera vez en meses, quizás años, no era yo quien se desvivía por arreglar algo que Clara había roto. No era yo quien ponía excusas o hacía ajustes o sacrificios para mantener nuestro matrimonio funcionando sin problemas. Clara quería hablar. Quería explicar. Quería arreglar las cosas. Lástima. Su tiempo para explicaciones había expirado en el momento en que entré en la oficina de Víctor y vi su verdadero rostro. Ahora podía experimentar lo que se sentía al ser impotente, no tener control, ver cómo todo lo que había planeado cuidadosamente se desmoronaba a su alrededor. Y la mejor parte, ella misma estaba haciendo la mayor parte del trabajo. La llamada llegó el lunes por la mañana mientras comía lo que se había convertido en mi desayuno estándar, el café experimental de Marcos y los cereales que no habían caducado en su piso de soltero. La voz de Regina en el teléfono tenía ese tono particular que significaba que alguien estaba a punto de tener un muy mal día, y por una vez en mi vida, ese alguien no iba a ser yo. Los papeles están listos, anunció sin preámbulos. Demanda de divorcio completa con reclamaciones de fraude. Demandas de recuperación de activos y una demanda civil contra Clara y Víctor por complicidad en fraude financiero. Es una obra de arte, Tomás. Absolutamente devastador. ¿Cuándo la presentamos? Ya está presentada. Ahora viene la parte divertida. El emplazamiento. La pregunta es, ¿cómo quieres darle la noticia de que el jueguecito de Clara ha terminado? Había estado pensando en este momento durante días, imaginando diferentes escenarios en mi cabeza, como en un festival de cine de fantasías de venganza. Podría hacer que le entregaran los papeles en nuestra casa, excepto que ya no podía entrar. Podría hacer que se los entregaran en algún restaurante o cafetería, pero eso se sentía demasiado privado, demasiado fácil para que ella controlara la narrativa después. Entonces se me ocurrió como un rayo de pura justicia poética. En su oficina, dije. Durante el horario laboral, delante de sus colegas. La risa encantada de Regina llegó a través del teléfono como la mañana de Navidad. Oh, qué hombre tan maravillosamente vengativo. Me encanta. Humillación pública justo donde ella pensaba que era intocable. ¿Podemos hacer eso legalmente? Absolutamente. Los actuarios judiciales pueden entregar notificaciones en cualquier lugar donde el demandado pueda ser encontrado legalmente. Su lugar de trabajo durante el horario laboral es perfectamente legítimo. Además, dado que su lugar de trabajo es donde cometió el fraude, hay una cierta simetría en ello. Quiero estar allí. Eso no suele ser recomendable. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que su esposo dulce y confiado acaba de hacerle jaque mate delante de la mitad de su departamento. Hubo una pausa. Luego, la voz de Regina volvió con lo que sonaba sospechosamente a orgullo. ¿Sabes qué? Te has ganado este momento. Coordinaré con el actuario. Viernes a las 2 de la tarde.
la gente estará volviendo de sus elegantes comidas corporativas. Máximos testigos. El viernes no podía llegar lo suficientemente rápido. Pasé la semana en un extraño estado de anticipación, como esperando el final de la serie de televisión más satisfactoria del mundo. Los mensajes de Clara habían disminuido después de su colapso del lunes por la noche, lo que probablemente significaba que se estaba reagrupando, tratando de encontrar una nueva estrategia. Quizás pensó que me estaba enfriando, que eventualmente volvería arrastrándome como lo había hecho después de cada otra pelea que habíamos tenido a lo largo de los años. Pobre e ilusa Clara. Estaba a punto de aprender que esto no era una pelea. Esto era una guerra, y ella la había estado librando sola mientras yo reunía un ejército. El viernes por la mañana, me reuní con Regina una última vez para revisar los documentos. Ver todo expuesto en lenguaje legal fue como ver todo el plan de Clara traducido en su sentencia de muerte. Cada mentira que había dicho, cada peso que había robado, cada palabra grabada de su propia boca, todo estaba allí en blanco y negro, listo para destruir la vida cuidadosamente construida que había levantado sobre el fraude y el engaño. Demanda de divorcio con reclamaciones por fraude y recuperación de activos, leyó Regina de la portada como si estuviera anunciando al ganador de un premio. Clara Morales contra la realidad. Y les adelanto el resultado, la realidad gana. El actuario judicial era un tipo llamado Rick que parecía llevar haciendo este trabajo unos 1000 años. Tenía el tipo de cara que sugería que había visto todas las reacciones humanas posibles a las malas noticias y que la mayoría le parecían medianamente entretenidas. ¿Seguro que quieres presenciar esto?, preguntó mientras estábamos en el vestíbulo del consorcio Alfa. A veces se pone feo. Cuento con ello. Tomamos el ascensor hasta el piso 15. El mismo ascensor en el que había subido hace una semana y media, llevando una caja de joyas y suficiente optimismo ingenuo como para alimentar una pequeña ciudad. Ahora llevaba algo mucho más valioso, la destrucción completa de los planes de Clara. El departamento de marketing bullía con esa energía post-comida. Cuando entramos por las puertas de cristal, vi a Clara de inmediato. Estaba de pie cerca de su escritorio hablando con otras 2 mujeres, probablemente difundiendo alguna versión de la historia en la que yo estaba teniendo una crisis de la mediana edad y ella era la esposa sufridora que intentaba mantener nuestro matrimonio unido. Ella me vio antes de que yo notara que me había visto, y la expresión que cruzó su rostro fue absolutamente impagable. Confusión, luego reconocimiento, luego un destello de algo que podría haber sido miedo antes de que su máscara corporativa volviera a su lugar de un golpe. Tomás, dijo, y su voz resonó por toda la oficina como si estuviera anunciando mi presencia a todos los que pudieran oír. ¿Qué haces aquí? Fue entonces cuando Rick se adelantó con su sobremanila y su comportamiento completamente profesional. Clara Morales. Sí. Ha sido emplazada. Le entregó el sobre con el tipo de floritura que sugería que se enorgullecía genuinamente de su trabajo. Clara lo tomó automáticamente, probablemente pensando que era algún tipo de documento legal relacionado con un caso que el consorcio estaba manejando. El mundo corporativo funciona a base de papeleo, después de todo. Pero entonces lo abrió y empezó a leer, y pude ver en tiempo real cómo su rostro pasaba por más expresiones que un examen final de un estudiante de teatro. La confusión dio paso al shock. El shock dio paso al horror, y el horror dio paso a algo que parecía pánico puro y sin diluir. ¿Qué es esto?, susurró. Pero su voz se oyó en el repentino silencio que se había apoderado del departamento de marketing. Aparentemente, ver a tu supervisora recibir una notificación judicial era más interesante que cualquier hoja de cálculo en la que estuvieran fingiendo trabajar. Me adelanté y cuando hablé, me aseguré de que mi voz fuera lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Eso es una demanda de divorcio, Clara, junto con cargos de fraude y una demanda civil por robo de bienes conyugales. Pensé que deberías saber que tu esposo dulce y confiado, finalmente descubrió tu juego. El color se le fue de la cara como si alguien hubiera quitado un tapón. Pasó las páginas y pude verla reconocer los estados de cuenta bancarios, las impresiones de los correos electrónicos, las transcripciones de sus conversaciones grabadas, todo expuesto con un detalle insoportable. Cada pieza de su fraude cuidadosamente planeado, expuesta para que el sistema legal la examinara. Tomás, esto es, empezó, pero la interrumpí. Esto es lo que pasa cuando subestimas a alguien, cariño.
Pensabas que era demasiado estúpido para ver lo que estabas haciendo, demasiado confiado para protegerme. Resulta que te equivocaste en muchas cosas. Fue entonces cuando apareció Víctor, probablemente atraído por la conmoción como una polilla a la llama. Echó un vistazo a los papeles en las manos de Clara. Luego al actuario, luego a mí, de pie allí con la expresión de un hombre que acaba de ganar la lotería. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, tratando de inyectar algo de autoridad de director general en su voz. Rick, bendito sea su corazón profesional, tenía otro sobre listo. ¿Víctor Garza? Sí. Ha sido emplazado. Y así de simple, Víctor Garza, director general del consorcio Alfa, estaba de pie en el vestíbulo de su propia oficina sosteniendo papeles que detallaban su participación en una conspiración para violar las políticas de la compañía y cerca de 6 otros cargos que Regina había ideado en sus momentos más creativos. El silencio en el departamento de marketing era tan completo que se podría haber oído caer un alfiler en el estado vecino. 20 y tantos profesionales corporativos estaban teniendo un asiento de primera fila para la espectacular implosión de su supervisora y su director general. Y a juzgar por las expresiones en sus rostros, esto era un entretenimiento mejor que cualquier cosa que hubieran visto desde que Ayanet de contabilidad la pillaron usando la tarjeta de crédito de la empresa para comprar el equipo de béisbol de sus hijos. Clara seguía mirando los papeles como si estuvieran escritos en sumerio antiguo. No puedes hacer esto, logró decir finalmente. En realidad, sí puedo, dije. Y acabo de hacerlo. Verás, lo que pasa con el fraude, Clara, es que es ilegal. Incluso cuando eres muy lista al respecto. Incluso cuando documentas tus planes en correos electrónicos y te grabas presumiendo de lo fácil que va a ser. Víctor estaba leyendo sus propios papeles ahora, y su rostro había pasado de su habitual bronceado corporativo a algo que se acercaba al color de la avena vieja. Esto es ridículo. Lucharemos contra esto. Hazlo, dijo Regina, apareciendo a mi lado como una especie de ángel legal de la muerte. Estoy deseando interrogaros a ambos bajo juramento. Clara podrá explicar a un juez cómo usó los fondos conyugales para financiar su aventura mientras planeaba estafar a su marido. Y tú podrás explicar a tu junta directiva cómo su director general se acostaba con subordinadas y las ayudaba a cometer delitos financieros. Las piernas de Clara parecieron fallarle y se hundió en la silla de su escritorio como si la hubieran desinflado. Tomás, por favor. ¿Podemos arreglar esto en privado? No, Clara, no podemos. Tú hiciste esto público cuando decidiste robarme mientras te acostabas con tu jefe. Ahora todo el mundo puede ver exactamente quién eres en realidad. Miré alrededor del departamento de marketing, observando todas las caras de asombro y las mandíbulas caídas. Para cualquiera que tenga curiosidad, todo está en los expedientes judiciales públicos. Dan para una lectura interesante. Luego me di la vuelta y caminé hacia el ascensor, con Regina a mi lado y Rick siguiéndonos con el aire satisfecho de un hombre que acaba de entregar algunas de las mejores notificaciones legales de su carrera. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, eché un último vistazo a Clara sentada en su escritorio, todavía sosteniendo los papeles que acababan de hacer estallar todo su mundo, mientras Víctor permanecía congelado como un ciervo atrapado en los faros de un camión de 18 ruedas que se aproxima. ¿Cómo te sientes?, preguntó Regina mientras descendíamos. Como la justicia, dije. La justicia se siente malditamente bien. El ascensor llegó al vestíbulo y salimos al sol de la tarde. Detrás de nosotros, el consorcio Alfa continuaba con sus operaciones comerciales normales, excepto en el piso 15, donde 2 personas probablemente estaban teniendo el peor día de sus vidas profesionales. Y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí que podía respirar de nuevo. La euforia de ver el mundo de Clara implosionar frente a sus colegas duró exactamente 3 días. Luego, la realidad se impuso con toda la sutileza de un martillazo en la cara. No tenía hogar, vivía en el sofá de mi mejor amigo y todavía estaba técnicamente casado con una mujer que había pasado meses planeando destruirme financieramente. La casa que había sido nuestro hogar durante 4 años estaba vacía, cerrada a cal y canto, pero aún llena de recuerdos que no estaba listo para enfrentar y muebles que me recordaban una vida que se había construido sobre mentiras. Así que, el martes por la mañana, mientras me tomaba lo que se había convertido en mi desayuno estándar de café de potencia industrial de Marcos y pavor existencial, tomé una decisión que se sintió a la vez aterradora y liberadora.
Iba a vender la casa. Toda. Cada mueble, cada decoración cuidadosamente elegida, cada recuerdo compartido que había sido manchado por la traición de Clara. Sofía Lozano había sido nuestra agente inmobiliaria cuando compramos la casa, en aquel entonces cuando Clara y yo todavía creíamos que estábamos construyendo algo real juntos. Sofía era una de esas personas que podía venderle hielo a los esquimales mientras los hacía sentir agradecidos por la oportunidad. Tenía una forma de hablar de las casas como si fueran entidades vivas, que respiran, con personalidades y destinos, lo que nos pareció encantador cuando estábamos comprando, pero ahora sentía que era exactamente lo que necesitaba. La llamé desde la cocina de Marcos, paseando por su pequeño salón mientras esperaba que contestara. Tomás Morales. La voz de Sofía llegó a través del teléfono como si el sol y el optimismo hubieran tenido un bebé. ¿Cómo estás? ¿Y Clara? ¿Cómo os trata la casa? En realidad, por eso llamo, Sofía. Necesito vender. Hubo una pausa que duró lo suficiente como para que oyera las ruedas girar en su cabeza. Sofía llevaba 15 años en el sector inmobiliario, lo que significaba que había visto todas las razones posibles por las que la gente de repente necesita vender la casa de sus sueños. Probablemente estaba repasando mentalmente los grandes éxitos: pérdida de empleo, problemas financieros, divorcio, muerte en la familia, o el siempre popular "nos dimos cuenta de que nos odiamos y esta casa se ha convertido en un monumento a nuestra miseria mutua". Ya veo, dijo con cuidado. ¿Es una situación urgente? Podría decirse que sí. Necesito que se venda rápido. Y me refiero a todo. Casa, muebles, adornos de jardín, todo. Quiero irme sin nada más que un cheque y la ropa que llevo puesta. Otra pausa. Sofía estaba definitivamente en modo terapeuta ahora, probablemente tratando de averiguar cómo manejar a un cliente que sonaba como si estuviera teniendo una crisis nerviosa o tomando la decisión más racional de su vida. Tomás, puedo preguntar, ¿está todo bien? Todo está a punto de estar bien, Sofía. Pero primero, necesito deshacerme de cada recuerdo de los últimos 6 años de mi vida. Oh. Y en esa única sílaba, pude oír la extensa experiencia de Sofía con las ventas por divorcio encajar en su lugar. Entiendo completamente. Déjame preguntarte esto. ¿Estamos hablando de una situación de conseguir el mejor precio posible, o más bien de una situación de terminar esto rápidamente antes de que lo queme todo? Opción B. Definitivamente opción B. La risa de Sofía fue cálida y completamente sin juicio. Cariño, no te creerías la frecuencia con la que recibo llamadas como esta. Déjame decirte algo. Quedarte con una casa que te da picor cada vez que la miras es como quedarte con una camisa que no te queda bien y te recuerda cada mala decisión que has tomado. A veces, lo más saludable que puedes hacer es marcharte. Y así de simple, Sofía Lozano se convirtió en mi nueva persona favorita. Sin preguntas sobre si estaba seguro. Sin sugerencias de que quizás quisiera esperar y pensarlo mejor. Sin tópicos sobre cómo el tiempo cura todas las heridas. Solo consejos prácticos y directos de alguien que entendía que a veces necesitas quemar el puente para evitar volver a cruzarlo. ¿Cuándo puedes venir a verla? ¿Qué tal esta tarde? Puedo encontrarme contigo allí a las 2, tomar algunas fotos y la tendremos en la lista para mañana por la mañana. 3 horas después, estaba de pie en la entrada de la casa que pensé que sería mi hogar para siempre, viendo a Sofía caminar con su cámara y su tableta, convirtiendo nuestro antiguo santuario en una mercancía. Fue extraño ver el lugar a través de sus ojos. No como el hogar donde Clara y yo habíamos planeado nuestro futuro, sino como 220 metros cuadrados de propiedad inmobiliaria vendible en un buen vecindario con buenas escuelas y un garaje para 2 coches. El atractivo exterior es fantástico, murmuró Sofía, tomando fotos del jardín delantero que había pasado innumerables fines de semana perfeccionando. Tejado nuevo, ventanas actualizadas, paisajismo maduro. Esto se va a vender rápido. Entrar por la puerta principal fue como entrar en un museo dedicado a la vida de otra persona. Todo estaba exactamente donde Clara y yo lo habíamos dejado. Su taza de café todavía en el fregadero de esa última mañana de viernes. Mis notas del proyecto del fin de semana todavía esparcidas por el mostrador de la cocina. Los cojines del sofá todavía arreglados como a ella le gustaba.
Era como una instantánea de un matrimonio congelado en el momento exacto en que murió. Bonitos suelos de madera, dijo Sofía, sus tacones resonando por el salón. Molduras originales, cocina actualizada, buena luz natural. ¿Qué estás pensando para el precio? Lo que sea que lo venda más rápido. No busco maximizar el beneficio aquí, Sofía. Busco maximizar el cierre. Asintió y tomó una nota en su tableta. Respeto eso. Vamos a ponerle un precio para que se mueva. En este mercado, con estas condiciones, probablemente pueda conseguirte 3 ofertas para el fin de semana si lo valoramos bien. Recorrimos cada habitación. Sofía señalando las características de venta mientras yo catalogaba mentalmente todo lo que quería conservar frente a todo lo que no quería volver a ver jamás. Los muebles que Clara había elegido para el dormitorio, fuera. El juego de comedor que compramos para cenas que nunca sucedieron, fuera. Las obras de arte caras que ella había insistido en que elevarían el espacio, definitivamente fuera. ¿Qué hay de las pertenencias personales?, preguntó Sofía mientras estábamos en lo que solía ser nuestro dormitorio. Normalmente, recomiendo preparar la casa con los muebles existentes, pero si quieres que todo se vaya. ¿Todo? Dije. Cogeré mis herramientas del garaje, el viejo sillón reclinable de mi padre del sótano y quizás 1 o 2 álbumes de fotos. Todo lo demás puede irse con la casa o a la caridad. No me importa cuál. Sofía me miró con algo que podría haber sido admiración. Eso es notablemente saludable, Tomás. La mayoría de la gente se tortura tratando de dividir hasta el último tenedor y marco de fotos. Tú simplemente lo estás dejando ir todo. A mi modo de ver, esas cosas pertenecían a la persona que era cuando pensaba que mi matrimonio era real. Esa persona ya no existe, así que no necesita sus cosas. Terminamos el recorrido en la cocina, donde Sofía sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas a su fotógrafo, a su equipo de homestaging y a lo que sonaba como la mitad de los agentes inmobiliarios de la ciudad. Esta era Sofía en su elemento, convirtiendo la devastación emocional en una transacción comercial fluida y eficiente. Fotógrafo mañana por la mañana. El anuncio se publica mañana por la tarde, anunció. Estoy pensando en una jornada de puertas abiertas este fin de semana, y con un poco de suerte, tendremos múltiples ofertas para el lunes. ¿Tan rápido? Cariño, te sorprenderías de lo rápido que se venden las casas cuando la gente no está emocionalmente apegada a cada pomo de puerta y color de pintura. Además, has puesto un precio para vender, la casa es preciosa y el mercado está en auge. Esto va a ser como echar carnada a los tiburones. Mientras Sofía recogía sus cosas, di un último paseo por la casa solo. Cada habitación contaba la historia de una versión diferente de mí mismo. El tipo que había creído en él para siempre, que había trabajado horas extras para pagar la hipoteca antes de tiempo, que había pensado que estaba construyendo algo permanente con alguien que lo amaba. Ese tipo había sido un idiota, pero había sido un idiota esperanzado. Y había algo casi dulce en su optimismo ingenuo. Pero ese tipo ya no existía, y su casa tenía que irse con él. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, encontrándome de pie en el salón, mirando a la nada en particular. Sí, dije, y lo decía en serio. Estoy listo para dejar que otra persona tenga su oportunidad de ser feliz para siempre. Quizás les vaya mejor que a mí. Quizás. Pero, ¿sabes qué? Tu historia aún no ha terminado. Esto es solo el final de un capítulo. Sofía cerró la casa con llave y me entregó la llave. Llámame si necesitas algo. Y Tomás, estás haciendo lo correcto. A veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte de algo que ya está muerto. Al alejarme de la casa por lo que sabía que sería la última vez, sentí algo inesperado. Alivio. No tristeza, no arrepentimiento, ni siquiera ira, solo alivio puro y limpio. Como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante meses sin darme cuenta, y alguien finalmente me hubiera ayudado a quitármela. La casa se vendería. Alguna pareja joven la compraría y la llenaría con sus propios sueños, peleas y mundanas noches de martes. Repintarían las paredes, reorganizarían los muebles y lentamente reemplazarían cada rastro de la vida que Clara y yo habíamos construido allí. Y eso era exactamente lo que tenía que suceder,
porque estaba harto de vivir en un museo dedicado a mi propia estupidez. Era hora de construir algo nuevo. La casa se vendió en 3 días. 3 días. Sofía me llamó el miércoles por la tarde sonando como si acabara de presenciar un milagro, lo cual supongo que, en términos inmobiliarios, así fue. Aparentemente, habíamos tenido 7 visitas, 5 ofertas y una guerra de pujas que terminó con una pareja joven ofreciendo 300.000 pesos por encima del precio de venta porque tenían que tenerla. Son compradores primerizos, explicó Sofía por teléfono mientras yo estaba sentado en el salón de Marcos tratando de procesar el hecho de que 6 años de mi vida acababan de reducirse a un contrato de compraventa. Se casaron el mes pasado. Ambos tienen buenos trabajos. Preaprobados para la financiación. Quieren cerrar en 2 semanas. ¿Y los muebles? Compran todo. Con todo lo que hay dentro. Les encantó el estilo de decoración de Clara y dijeron que les ahorraría meses de compras. Sofía hizo una pausa. Tomás, parecen muy buena gente. Creo que van a ser felices allí. Y así de simple, mi pasado fue oficialmente vendido a una pareja que todavía creía en él para siempre. Bien por ellos. Quizás tuvieran más suerte con el felices para siempre que yo. El cierre estaba programado para el viernes siguiente, lo que me daba exactamente 9 días para averiguar qué venía después. Marcos había sido genial dejándome dormir en su sofá, pero incluso la mejor amistad del mundo tiene límites, y estaba bastante seguro de que esos límites no incluían un compañero de piso permanente que hablaba en sueños sobre cretinos corporativos. Necesitaba mi propio lugar, un sitio donde pudiera empezar de nuevo sin fantasmas acechando en cada rincón, un sitio que nunca hubiera oído la risa de Clara ni la hubiera visto arreglar cojines o practicar su expresión de solo soy una esposa inocente en el espejo del baño. Así es como terminé paseando por la Condesa el jueves por la mañana buscando carteles de apartamentos e intentando averiguar qué tipo de vida quería construir desde cero. Era extraño estar completamente desvinculado de todo. Sin hipoteca, sin cuentas bancarias compartidas, sin la opinión de nadie más que considerar sobre dónde vivía o qué necesitaba. Liberador y aterrador al mismo tiempo. Estaba caminando por la avenida Ámsterdam, mirando un loft sobre lo que parecía una tienda de antigüedades, cuando literalmente me topé con mi futuro. Bueno, técnicamente casi me topo con ella, pero el resultado final fue el mismo. Llevaba un saco de 20 kilos de granos de café como si no pesara nada, lo que debería haber sido mi primera pista de que no era la dueña de una cafetería promedio. Yo estaba mirando hacia las ventanas de los apartamentos en lugar de ver por dónde iba, y casi chocamos justo enfrente de Café El Refugio. Cuidado, velocista, dijo, ajustando su agarre del saco de café con una sonrisa que podría haber alimentado todo el barrio. ¿Intentas empezar una estampida de un solo hombre o solo practicas tus habilidades en la carrera de obstáculos urbana? Lo siento, dije, sintiéndome como un idiota. No estaba prestando atención. No hay problema. Pero la próxima vez, quizás quieras mirar por dónde vas en lugar de quedarte mirando las ventanas del apartamento de la señora Patterson como si estuvieras estudiando el lugar. Señaló hacia el segundo piso. A menos que realmente estés interesado en alquilarle, en cuyo caso debería advertirte que tiene 3 gatos, pone música de banda a volúmenes que violan varias ordenanzas de ruido, y su idea de fontanería moderna implica un cubo y buenas intenciones. Me reí a pesar de mí mismo. Bueno saberlo. En realidad, estoy buscando un sitio. Bueno, estás de suerte. Cambió el saco de café al otro hombro. Tengo un loft disponible justo aquí, encima de mi tienda. Un dormitorio, una cocina decente y el mejor extra de la ciudad, acceso ilimitado a café que no sabe a qué fue preparado con aceite de motor y arrepentimiento. Fue entonces cuando la miré de verdad. Tendría unos 35 años, con el pelo castaño rojizo recogido en un moño desordenado que de alguna manera parecía intencional y unos ojos que sugerían que la mayor parte de la vida le parecía medianamente divertida. Tenía el tipo de cara que te hacía querer oír su opinión sobre las cosas, aunque aún no supieras qué cosas. ¿Eres la dueña de este sitio? Renata Valdés, propietaria de Café El Refugio y salvadora ocasional de almas privadas de cafeína. Me tendió la mano, que era sorprendentemente fuerte para alguien que probablemente pasaba la mayor parte del día haciendo lattes. ¿Y tú eres?
Tomás Morales, instalador profesional de muebles y reciente experto en empezar de nuevo. Oh. Algo en su expresión cambió, como si acabara de clasificarme en una categoría mental etiquetada como gente que ha pasado por una mierda gorda. Nuevo comienzo, Algo así. Bueno, Tomás Morales, ¿por qué no me ayudas a subir este café y te enseño el loft? Advertencia, no es lujoso, pero está limpio, es tranquilo y viene con una casera que se ocupa de sus propios asuntos y hace un capuchino de muerte. El loft era perfecto, no porque fuera lujoso o impresionante, sino porque era completa y absolutamente neutral. Paredes blancas, suelos de madera, grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol real y absolutamente cero historia. Sin recuerdos acechando en las esquinas. Sin fantasmas escondidos en los armarios. Sin equipaje emocional metido en los gabinetes de la cocina. El inquilino anterior era un artista, explicó Renata mientras recorríamos el espacio. Se mudó a Oaxaca porque aparentemente es a donde van los artistas a descubrirse a sí mismos y a desarrollar caros hábitos de café. Lo dejó en buen estado, eso sí. El dormitorio era lo suficientemente grande para una cama y una cómoda. La cocina tenía suficiente espacio en el mostrador para alguien que no planeaba organizar cenas. El salón tenía una vista del Parque México que te hacía querer sentarte junto a las ventanas y ver la vida pasar. Es perfecto, dije, y lo decía en serio. ¿En serio? La mayoría de la gente quiere ver 3 o 4 sitios antes de decidirse. No soy la mayoría de la gente en este momento. Soy alguien que necesita un lugar que no venga con una historia. Renata se apoyó en el mostrador de la cocina y me estudió con esos ojos que parecían ver más de lo que deberían. ¿Una mala ruptura? Una implosión épica de vida. Del tipo que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo y todos los demás. Ah, una de esas. Asintió como si ella misma hubiera pasado por eso. Bueno, este sitio es bueno para empezar de nuevo. El artista que vivió aquí dijo que le ayudó a descubrir quién era cuando no intentaba ser quien todos los demás esperaban que fuera. Acordamos los detalles tomando un café abajo, el primer mes de alquiler, el depósito de seguridad, cuando podía mudarme. La cafetería de Renata era exactamente lo que querrías que fuera un lugar de barrio. Sillas desiguales, arte local en las paredes, el tipo de ambiente que te hacía querer traer un libro y quedarte durante horas. Entonces, ¿cuál es tu historia?, pregunté, acomodándome en una silla que parecía rescatada del comedor de la abuela de alguien. Divorciada hace 3 años de un tipo que pensaba que mi cafetería era un pasatiempo adorable hasta que se dio cuenta de que ganaba más dinero que su firma de contabilidad. La sonrisa de Renata tenía un toque afilado. Resulta que a algunos hombres no les sienta bien que sus esposas tengan más éxito que ellos. Él se lo pierde. Claro que sí. Fue lo mejor que me ha pasado, en realidad. Me obligó a descubrir quién era cuando no intentaba hacer feliz a otra persona todo el tiempo. Nos sentamos en un cómodo silencio durante un rato, viendo a la clientela de la tarde entrar y salir. Clientes habituales que conocían a Renata por su nombre. Estudiantes con portátiles que compraban un café y se quedaban durante horas. Oficinistas cogiendo su dosis de cafeína de la tarde. Se sentía como un verdadero barrio. El tipo de lugar donde la gente realmente se conocía. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Renata cuando me estaba preparando para irme. ¿Dispara? ¿Qué pasó para que necesitaras empezar de nuevo? Pensé en darle la versión corta, la explicación desinfectada que no me haría parecer un completo tonto, pero algo en su manera directa me hizo querer ser honesto. Descubrí que mi esposa me estaba engañando con su director general mientras planeaba divorciarse de mí y quedarse con la mitad de todo por lo que había trabajado. Resulta que 6 años de matrimonio solo fueron su estrategia financiera a largo plazo. Renata hizo una mueca. ¡Ay! Eso no es solo una ruptura. Es una traición con un plan de negocios. Más o menos. Así que ahora estoy vendiendo todo, divorciándome de ella e intentando descubrir quién soy cuando no soy el objetivo de alguien. Bueno, dijo Renata, levantándose y tendiéndome la mano. Bienvenido al barrio, Tomás Morales. Creo que te va a gustar aquí. Al volver al piso de Marcos esa tarde, sentí algo que no había experimentado en meses. Optimismo.
No del tipo ingenuo que me había metido en problemas con Clara, sino del tipo realista que viene de saber que has tocado fondo y que finalmente estás listo para empezar a subir de nuevo. Tenía un lugar donde vivir, un nuevo comienzo y una casera que hacía un café que no sabía a disolvente industrial. Por primera vez desde que entré en la oficina de Víctor y vi a mi esposa besando a otro hombre, sentí que quizás las cosas iban a estar bien. Quizás incluso mejor que bien. 3 meses. Eso es lo que tardó mi divorcio en pasar de la presentación a la sentencia final. Gracias a la brillantez legal de Regina y a la completa incapacidad de Clara para montar cualquier tipo de defensa contra la montaña de pruebas que habíamos reunido. Resulta que es bastante difícil argumentar inocencia cuando hay grabaciones de ti presumiendo de estafar a tu marido mientras usas su dinero para financiar tu aventura con tu novio director general. La audiencia final fue casi anticlimática. Clara apareció con un aspecto como si hubiera envejecido 5 años en 3 meses, con un abogado que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar de la tierra. Víctor ni siquiera se molestó en aparecer, probablemente porque su propio equipo legal le había aconsejado que cada palabra que dijera en público era solo más munición para la demanda civil que iba a llevarlo a la quiebra. Regina me había preparado para que Clara hiciera una última jugada desesperada por compasión. Quizás algunas lágrimas sobre cómo había cometido errores, pero merecía una segunda oportunidad. En cambio, simplemente se sentó allí con aspecto derrotado mientras su abogado leía una declaración preparada aceptando los términos que habíamos ofrecido. Clara no consiguió nada. Ni bienes, ni pensión alimenticia, ni derecho a nada de lo que habíamos construido juntos. Se fue con sus pertenencias personales y el dinero que tuviera en esa cuenta secreta, que después de los honorarios legales probablemente ascendía a lo suficiente para el depósito de un estudio en algún lugar. La demanda civil contra Víctor todavía estaba pendiente, pero Regina confiaba en que obtendríamos un acuerdo sustancial. Aparentemente, las juntas directivas no ven con buenos ojos a los directores generales que usan sus posiciones corporativas para facilitar esquemas de fraude, especialmente cuando esos esquemas involucran a empleados subordinados. El paracaídas dorado de Víctor se había convertido en un globo de plomo, y el consorcio Alfa se estaba distanciando de él más rápido de lo que se puede decir responsabilidad fiduciaria. Pero la verdadera victoria no fue el dinero ni la vindicación legal. La verdadera victoria fue estar sentado en mi loft sobre Café El Refugio un martes por la mañana de febrero, bebiendo un café que realmente sabía a café, viendo el barrio a través de mis ventanas y dándome cuenta de que era genuinamente feliz por primera vez en años. Mi vida se había vuelto maravillosamente simple. Trabajaba en proyectos de renovación durante el día, volvía a casa a un espacio que era enteramente mío y pasaba las noches leyendo libros para los que nunca había tenido tiempo o pasando el rato abajo en la cafetería de Renata, viéndola hacer su magia con los clientes habituales del barrio. Renata y yo habíamos desarrollado lo que mejor podría describirse como una amistad con posibilidades. Habíamos comenzado con conversaciones educadas de casera a inquilino sobre el alquiler y problemas de mantenimiento, progresado a compartir café y conversación sobre todo, desde la política local hasta los libros favoritos, y gradualmente evolucionado hacia algo que se sentía como la base de algo real. Ella nunca insistió en los detalles de mi divorcio, nunca trató de arreglarme o sanarme o ninguna de esas tonterías terapéuticas. Simplemente aceptó que yo era alguien que había pasado por algo feo y que estaba volviendo a la normalidad. A cambio, traté de ser el tipo de inquilino y amigo que aparece cuando necesita ayuda para mover muebles o arreglar la máquina de espresso, que tenía tendencia a rebelarse contra el mantenimiento adecuado. Fue fácil, cómodo, real de una manera que mi matrimonio con Clara nunca lo había sido, ni siquiera al principio, cuando pensaba que éramos felices. Ese martes por la mañana, mientras terminaba mi segunda taza de la mezcla de café mágica de Renata y me preparaba para ir a un trabajo de renovación de cocina, llamaron a mi puerta. No a la puerta de abajo de la cafetería, sino a la puerta de mi apartamento, lo cual era extraño porque las únicas personas que tenían acceso al piso de arriba eran Renata y el cartero. Abrí la puerta para encontrar una caja en el rellano con una nota pegada. Esto fue entregado en la cafetería. Pensé que querrías encargarte de ello en privado. La dirección del remitente hizo que se me encogiera el estómago. Clara Morales, seguida de una dirección que no reconocí en lo que parecía una parte no muy buena de la ciudad. Dentro de la caja había fotos, cartas y varios recuerdos de nuestros 6 años juntos. Los detritos de un matrimonio fallido, cuidadosamente empaquetados y enviados como pruebas de la escena de un crimen.
Llevé la caja abajo y encontré a Renata limpiando las mesas en la tranquilidad previa a la apertura de su tienda. Levantó la vista cuando bajé las escaleras, me miró a la cara e inmediatamente sirvió 2 tazas de café sin que se lo pidiera. De la ex, dijo, señalando la caja. Sí. Los grandes éxitos del baúl de los recuerdos, aparentemente. ¿Quieres compañía mientras lo revisas? ¿O prefieres hacerlo solo? Compañía suena bien. Si no te importa ver a alguien revisar los restos de 6 años de mentiras. Extendimos todo sobre la gran mesa junto a la ventana donde Renata suele instalar su portátil para hacer papeleo. Fotos de nuestra boda, fotos de vacaciones, cartas de amor de cuando salíamos, boletos de cine y conciertos, todos los pequeños artefactos que se acumulan cuando 2 personas construyen una vida juntas. Al verlo todo extendido así, me sorprendió lo normal que parecía, lo felices que parecíamos en las fotos, lo genuina que parecía mi sonrisa en foto tras foto y lo perfectamente que Clara había interpretado el papel de esposa y compañera amorosa. Si no supieras la verdad, pensarías que estabas viendo la evidencia de una verdadera historia de amor. Pareces feliz, observó Renata, estudiando una foto de Clara y yo en la boda de un amigo. Era feliz. Esa es la parte extraña. No estaba fingiendo ni pretendiendo ni mintiéndome a mí mismo. Realmente pensaba que estábamos construyendo algo real. Quizás tú sí. Quizás ella era la que fingía. Cogí una carta que Clara me había escrito durante nuestro 2º año de matrimonio, cuando tuve que irme de la ciudad por un trabajo de una semana. Estaba llena de "te echo de menos" y "contando los días hasta que vuelvas a casa" y todas las cosas que esperarías de alguien que realmente ama a la persona a la que le está escribiendo. Lo que me mata, dije, es que era tan buena en ello. Si alguien puede fingir este nivel de afecto durante 6 años, ¿cómo puedes volver a confiar en alguien? Renata se quedó en silencio por un momento, estudiando la extensión de fotos y cartas. ¿Sabes lo que pienso? Pienso que Clara no estaba necesariamente fingiendo todo al principio. Creo que probablemente se preocupaba por ti, quizás incluso te amaba de la manera en que era capaz de amar a alguien. Pero en algún momento, empezó a verte como un medio para un fin en lugar de como una persona. ¿Cuándo crees que pasó eso? Probablemente gradualmente. La gente no suele despertarse una mañana y decidir convertirse en sociópatas. Empiezan a hacer pequeños compromisos con su conciencia, a contarse pequeñas mentiras, a justificar comportamientos cada vez más de mierda hasta que se convencen a sí mismos de que todos los demás son demasiado ingenuos para jugar el juego tan bien como ellos. Revisé todo sistemáticamente, dividiéndolo en 2 montones, cosas que sentía que valía la pena conservar y cosas que necesitaban irse. La mayoría terminó en el montón de desechar. Fotos donde la sonrisa de Clara parecía demasiado perfecta. Cartas que ahora parecían calculadas. Regalos que probablemente habían sido elegidos por su valor estratégico en lugar de su sentimiento. Pero conservé una foto, no porque fuera un buen recuerdo, sino porque era un recordatorio. Clara y yo en una posada de la empresa hace unos 2 años, ambos sonriendo a la cámara. Se veía hermosa y feliz y completamente inocente. Era la imagen perfecta de una mujer que ya estaba planeando mi destrucción mientras posaba como mi esposa amorosa. ¿Por qué esa?, preguntó Renata. Porque es el mejor ejemplo de cómo se ve una mentira cuando sonríe. Recogí todo lo demás y lo metí de nuevo en la caja. Esto va a la basura, donde pertenece. Pero Renata me detuvo con una mano en mi brazo. Espera. Antes de que tires 6 años de tu vida, déjame mostrarte algo. Desapareció en la trastienda y volvió con una pequeña caja de roble, del tamaño de una caja de joyas pero más tosca, claramente hecha a mano. La hice unos meses después de mi divorcio, dijo. La llamé mi caja de la vida real. Solo puse en ella cosas que representaban momentos genuinos, sentimientos auténticos, verdad real. Me ayudó a recordar que aunque mi matrimonio se basó en mentiras, mi vida después no tenía por qué serlo. La abrió y dentro había fotos de ella con amigos, boletos de conciertos a los que había ido sola, una flor prensada del día en que firmó el contrato de arrendamiento de la cafetería, una nota de un cliente diciéndole que su café había mejorado su terrible día. Todo lo que hay aquí representa quién soy realmente cuando no estoy tratando de ser quien otra persona quiere que sea, dijo. ¿Quieres empezar la tuya?
Fue entonces cuando recordé la caja de joyas de nogal. La que había hecho para el ascenso de Clara. La que tenía en mis manos cuando descubrí su traición. La que había estado llevando como una especie de talismán de mi propia estupidez. En realidad, dije, creo que tengo justo lo que necesito. Subí y bajé la caja de joyas, ese símbolo perfecto de amor equivocado y confianza ingenua. Pero al mirarla ahora, me di cuenta de que no era un símbolo de mi fracaso. Era un símbolo de mi capacidad para crear algo hermoso, para poner tiempo, cuidado y habilidad en hacer algo significativo para alguien que amaba. El hecho de que Clara no lo mereciera no disminuía la artesanía ni la intención detrás de ello. ¿Hiciste esto?, preguntó Renata, pasando sus dedos por el suave acabado de nogal. Para su ascenso. El que consiguió acostándose con su jefe. Es preciosa, Tomás. ¿Realmente preciosa? Abrí la caja y puse la foto de Clara, mi recordatorio de cómo se ven las mentiras cuando sonríen. Luego añadí mi contrato de arrendamiento del loft porque representaba mi independencia. Una foto que Marcos nos había tomado en un partido de los Diablos Rojos el mes pasado porque representaba una amistad real. La tarjeta de visita que Regina me había dado después de que el divorcio se finalizara porque representaba defenderme a mí mismo. Finalmente, saqué mi teléfono y tomé una foto de Renata sosteniendo la caja, su rostro iluminado con esa sonrisa genuina que se había convertido en la mejor parte de mis días. ¿Para qué es eso?, preguntó. La primera cosa auténtica que me ha pasado en años, dije y añadí la foto a la caja. Renata miró la foto, luego a mí, y su sonrisa se convirtió en algo que hizo que mi pecho se sintiera cálido de una manera que casi había olvidado que era posible. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Ahora, dije, cerrando la caja con cuidado, solo conservo las cosas reales. Y por primera vez desde que entré en la oficina de Víctor y vi a mi esposa besando a otro hombre, sentí que mi futuro era algo que valía la pena construir. Esta vez, iba a construirlo con alguien que entendía la diferencia entre lo auténtico y lo falso, entre el amor y la estrategia, entre un compañero y un objetivo. Esta vez, solo conservaría las cosas reales.